Ha existido una polémica y nosotros en las últimas semanas hemos estado buscando respuestas acerca de cuál tendría que ser específicamente uno de los temas que desarrollará la Asamblea Legislativa, la atención en las clínicas privadas. Le voy a poner una ejemplarización de lo que está sucediendo en Perú, donde existe por ahora una polémica entre el gobierno y estos lugares. Hoy queremos agradecer la presencia del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado Franklin Flores, que nos acompaña. Buenos días, ¿cómo está? Héctor, muchas gracias. Buen día. Saludar a todo el país a través de Bolivisión. Muchas gracias. Hablemos de estos dos proyectos de ley que ustedes los han analizado y que ya los han remitido al Pleno Camaral. De inicio, el tema del plasma, que ha ocasionado sí una serie de problemas por el tema de la venta inescrupulosa a través de redes sociales. ¿Qué decía la gente? Opiniones encontradas, sugerencias entre todos los asambleístas. Bueno, ha habido muchos proyectos de ley con criterios distintos, pero todas esas leyes han sido unificadas, ¿no? Y consensuadas en una sola. Esa ley ahora se denomina la Ley de Donación de Plasma Voluntaria y Altruista. Así se denomina la ley. Muy bien. Esa ley fundamentalmente tiene casi 4 componentes. Un primer componente en que las iniciativas tomadas por personas naturales o individuales o colectivas no sean penalizados por la ley, no sean sancionadas, no sean consideradas como venta o comercialización. Un segundo aspecto, en esta ley se crea el registro nacional de personas que se hayan recuperado del coronavirus, ¿no? Un inciso B dice, también otro registro habrá de las personas que son aptos para donar plasma. Entonces, ahora el otro componente importante en esta ley se basa fundamentalmente en que las personas que donan plasma recurrirán a los bancos de sangre para hacer las pruebas de manera gratuita. El Estado, el nivel central, los gobiernos autónomos municipales, ¿no?, pagarán de las pruebas, dice, ¿no? Entonces, y el último componente fundamental es la otorgación del carnet de plasma hiperinmune que tendrán cada uno de ellos. Son 4 componentes que en la ley se han incorporado. Entendemos nosotros que iniciativas privadas, por ejemplo, alguien decía, nosotros vamos, el que dona su plasma puede tener, no sé, ingresos de manera directa a las universidades y otros, cosa que estaba prohibido en la ley anterior. Ahora, diputado, ¿ha sido considerada, por ejemplo, la obligatoriedad para aquellas personas que han atravesado este tema del coronavirus y que puedan donar su plasma? Porque muchos decían, no, pero es que tendría que ser una obligación para que se puedan salvar más vidas, porque no es un tema que solamente incumbe al país. En muchos países lo están intentando hacer de esa manera. Sí, en esta ley se ha incorporado la voluntariedad de la persona que va a donar su plasma hiperinmune. Bueno, las leyes, la Constitución boliviana y otras leyes, la ley de sangre, etcétera, prohíben que a una persona se le pueda obligar para la donación. Pero aquí se ha incorporado algo fundamental, que las iniciativas de incentivos, ¿no? Hay incentivos privados de los de escuelas de fútbol o una señora que tiene su restaurante, incentivo para que donen, y otros que no sean sancionados, porque actualmente todas estas iniciativas de incentivos son tipificados como comercializar sangre, como traficar sangre, por tanto pueden ser sancionados penalmente, incluso uno puede entrar a la cárcel. Pero debido a este tema complejo, bueno, se ha trabajado esta ley, ¿no?, voluntaria y altruista, y sin condicionamientos una persona tiene que donar. Y así establece la norma, Héctor. Dentro del proyecto de ley también se han considerado aspectos de burocratización. Muchos de los pacientes referían que el tema del papeleo, el tema de buscar a un donante, el tema de encontrar a aquella persona que le pueda brindar una nueva esperanza de vida al que esté enfermo de COVID, ha sido realmente extensos y demasiados, mucho, esperando largos plazos, mucho tiempo, falta de atención, falta de insumos y hasta de las mismas pruebas y los reactivos. ¿Se incorpora dentro de la normativa para que esto se pueda agilizar? Así es. Ahora el nivel central del Estado tiene que erogar todos esos gastos y los gobiernos autónomos municipales de acuerdo a sus competencias establecidas en la ley. Antes, probablemente, una persona que quería donar, él iba al banco de sangre, él tenía que cubrir todo el procedimiento administrativo, que el pago del mismo, el pago de la prueba, si es apto, y finalmente en algunos salía que no es apto para donar. Entonces, por tanto, esos temas ya se han incluido en la ley,
tiene que ser con rapidez, tiene que ser con inmediatez, dice la norma, y además los bancos de sangre ya deben prever todos los protocolos que requiere para que una persona vaya y done su plasma hiperinmune. Y lo más importante, ya el nivel central, el Ministerio de Salud tiene que tener un registro nacional de todas las personas que son aptas para donar. Por cierto, Héctor, no todas las personas que hayan superado el coronavirus son aptos para donar. Por tanto, aquí tendríamos un registro y también otro dato importante. Una persona puede donar 2 a 3 veces al año su plasma hiperinmune. Entonces, por tanto, creo va a ser muy fundamental esta ley cuando ya se promulgue. Muy bien, diputado, quiero consultarle ahora sobre un tema que es bastante delicado y es el de las clínicas privadas. En Perú, le voy a poner como un ejemplo, el presidente Martín Vizcarra les ha dado 48 horas. Inclusive, ha hablado de una expropiación en el caso de que no se llegue a un acuerdo, porque claro, el tema del colapso dentro de los hospitales públicos ha llevado a muchas personas a tener que llevar estas subcentrales privadas, pero el tema de los costos ha sido muy alto. ¿Cómo se está trabajando en eso? Bueno, debido a que ha habido muchas denuncias, no de parte de algunos médicos o los propios pacientes que están enfermos por coronavirus, que en los hospitales privados estarían cobrando desde 1.000 bolivianos, 11.000 bolivianos, hasta 270.000 bolivianos para personas críticas. Esta ley se ha trabajado, en este caso esta ley viene de la Cámara de Senadores, remitido a diputados, en diputados se ha hecho algunas modificaciones importantes, y bueno, uno de los aspectos importantes es que a partir de la promulgación de esta ley, los hospitales del subsector privado deberán atender de manera gratuita y con inmediatez, dice, a las personas que fueran referidas del subsector público y que estarían en un estado crítico. Pero no solamente habla de situaciones de que una persona ya estaría enfermo o finalmente colapsara el subsector público. No, de manera inmediata, ya no más, ¿no? Ya no más. Y además, con el hecho de que ya una persona puede tener síntomas, ya pueden ser referidas por el subsector público. Si una persona tiene temperaturas o tiene, las características de una persona que está con coronavirus, inmediatamente puede transferir un hospital público y el privado está en la obligación de atender. Ahora, probablemente los hospitales privados en este momento se preguntan ¿y qué va a hacer? ¿Y quién paga? El costo lo paga el Estado, el nivel central del Estado cubre a partir con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Salud, cubre todos los gastos. Entonces, esta ley también habla que el cobro de estos hospitales tiene que ser proporcional, racional y económico, eso dice la norma. Además, se maneja estándares de precios en el sector público, tiene que también ser considerados este aspecto en el sector privado. Entonces, creo que una ley que va a ayudar bastante a descongestionar los hospitales públicos ya en los privados. Cuando me está hablando de los precios, ¿eso significa que podría estandarizarse en absolutamente todas las clínicas privadas el tema de la atención? Porque no sabemos qué repercusión vaya a generar en los propietarios de estos subcentros privados. Porque claro, si me habla de un costo que sería cubierto por las autoridades, estamos inclusive hablando de la terapia intensiva. Sí, absolutamente. Sí, por eso hemos trabajado los principios de esta ley, que fundamentalmente se basa en la racionalidad, en lo económico, y creo que eso va a ser fundamental. Tiene que ser transparente, económico, proporcional y razonabilidad. Diputado. ¿No? Bajo esos mecanismos nos tiene que cobrar el nivel privado, al subsector privado, al Estado a nivel central. Ahora, Héctor, tal vez usted se pregunta, ahora, ¿qué va a hacer de la persona que no quiere ir al subsector público, no quiere ser referido, que directamente quiere ir al hospital privado? También puede hacerlo. Puede también directamente ir a un hospital privado, pero el hospital privado también tiene que atender bajo esos principios de transparencia, economía, proporcionalidad y razonabilidad. Ya no puede cobrar los costos a lo que ellos quieran. Muy bien, ahora, ¿qué podría suceder en el caso de que quienes conforman esta sociedad de dueños de clínicas privadas no estén de acuerdo en la normativa? ¿Se especifican algunas sanciones si no se atiende a la persona de manera ipso facto? Claro, el cumplimiento a la ley puede tener diferentes sanciones, obviamente ya establecidos en otras leyes. Ya este tema, además, establece que de manera inmediata
el Ministerio de Salud tiene que reglamentar esta ley. En el reglamento tiene que ya establecer las sanciones que evidentemente ya están en otras normas y aplicarlas en esta. No puede negarse un subsector privado a cumplir esta norma. Esta norma es de cumplimiento obligatorio. La Cámara Baja ya tiene en estos momentos el proyecto de ley. De aquí en adelante estaremos aguardando por cuáles serán los pronunciamientos, no solamente de algunos legisladores del movimiento socialismo, sino también de todo el Pleno. Muchísimas gracias, diputado Flores, por acompañarnos, presidente de la Comisión de Salud. Que le vaya muy bien. Héctor, muchas gracias. Muy buen día. 7 de la mañana con 55 minutos.